Tenemos aquí el examen de septiembre de 2016-2017. Entonces tiene 5 ejercicios, yo creo que todos los ejercicios son de 2 puntos. Sí que vamos a tener algunos de serie, un poquito más teórico, para que empecemos ya con esos conceptos también. Primer ejercicio. Me piden estudiar el límite de un cociente. ¿Qué tenemos que pensar automáticamente si tengo el límite de un cociente? Que debo intentar aplicar Stolz si es posible, porque es que además uno de los términos que aparece es una suma. Y no nos gusta trabajar con sumas cuando hay cada vez más términos, sino que me gustaría tratar de simplificarlo. Y eso me lo dice precisamente Stolz. Eso sí, para aplicar ese criterio necesito que la sucesión que tengo abajo sea una sucesión creciente, ¿verdad? Y que Sí. además se vaya al infinito. Bueno, vamos a ver si Mm. efectivamente es así. Claro, es que la sucesión que aparece es el logaritmo de n. Entonces, ¿cómo la sucesión b sub n con b sub n igual al logaritmo de n para todo n? Ahora, si somos muy formales, la sucesión está definido, es verdad que está definido para todo n perteneciente a los naturales, eso sí, aquí los naturales empiezan en el 1, es decir, no cogemos el 0, y el cociente no está definido para n igual a 1, pero bueno, como es un límite en el infinito no pasa nada. Pero esta sucesión es creciente y además la sucesión b sub n tiende a infinito, podemos, a más infinito, podemos aplicar el criterio de Stokes. Es lo que has dicho ahora mismo, que no está definida para uno, no lo has dicho. Bueno, claro, porque ¿cuánto vale el logaritmo de 1? Vale 0. Entonces no tendría sentido definir a sub 1 entre b Ah, sub vale, 1, vale, porque sí, sí, es sería verdad. 1 entre 0. Vale, pero es que no me están diciendo coge 1 entre 0, sino que me están diciendo estudia el límite en el infinito. Entonces vas a pasar del 1, del 2, del 3. Pero bueno, que si somos muy formales, nos gustaría definir estas sucesiones a partir del 2, para que no haya problema. Es que divides por 0 en algún término. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice el criterio de Stokes? Lo que nos dice es que el límite, cuando la n tiende a infinito, de a sub n entre b sub n, ¿cuánto vale? Lo puedo calcular como el límite cuando la n tiende a infinito del término a sub n más 1 menos el término a sub n dividido entre el término b sub n más 1 menos el término b sub n. ¿Qué nos queda entonces? Límite cuando la n tiende a infinito. Por un lado, ¿quién va a ser el término a sub n más 1? El término a sub n más 1 va a ser esta suma, pero llegando hasta el término n más 1, es decir, va a aparecer 1 más 1 partido 2 al cuadrado, más sumo el 1 partido n cuadrado, pero como llego hasta el término n más 1, también sumo el término 1 partido n más 1 y todo eso al cuadrado. Y ahora le resto el término a sub n, que sería este término de aquí, que sería esta misma, pero únicamente sumamos ahora sí hasta el término n. Es decir, el último término que aparece es el 1 partido n al cuadrado. Abajo en el denominador hacemos lo mismo, lo que pasa que el término n más 1 consiste simplemente en estudiar el logaritmo de n más 1. Y a todo eso le voy a restar el término enésimo de la b, que sería el logaritmo de n. Lo bueno es que entonces arriba podemos simplificar el 1 con el 1 partido 2 al cuadrado con el 1 partido 2 al cuadrado, el 1 partido n cuadrado con el 1 partido n cuadrado, y solamente hay un término que queda, que es este término 1 partido n más 1 al cuadrado. Si ahora lo simplificamos y expresamos todo esto como una fracción, ¿qué nos quedaría? Límite
cuando la n tiende a infinito, tengo el 1 partido n más 1 y todo eso elevado al cuadrado. Pero aparte también está dividiendo esta diferencia. Si aplico las propiedades de los logaritmos, el logaritmo o la recta del logaritmo es el logaritmo del cociente. O sea que me quedaría el logaritmo de n más 1 dividido entre n. N entre n nos queda 1 y 1 entre n me queda 1 partido por n. Para estudiar este logaritmo es que el logaritmo de 1 más 1 partido por n, 1 más 1 partido por n tiende a 1. Luego, logaritmo de 1 tiende a 0. Sin embargo, aquí n más 1 tiende a infinito y 0 por infinito es una indeterminación. Es cierto que sabemos ya que la potencia gana el logaritmo. Por lo tanto, si esto tiende a infinito y esto tiende a 0, en realidad el producto tiende a infinito. Pero vamos a ver por qué eso es así. Si nos fijamos, si desarrollamos este producto, esta identidad notable, ¿qué nos queda? N al cuadrado más 2n más 1. O sea que todo esto lo podemos pensar entonces como el límite cuando la n tiende a infinito. ¿De quién? De 1 entre... Aquí voy a dejar una n. Pero la otra n que está multiplicando el logaritmo la voy a meter dentro como exponente. Es decir, va a aparecer el logaritmo de 1 más 1 partido por n. Todo eso elevado a n. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar el 2 fuera. Pero la n la voy a meter como exponente. Y va a aparecer el logaritmo de 1 más 1 partido por n. Y todo eso elevado a n. Y por último, 1 por este logaritmo, pues me va a quedar simplemente el logaritmo de 1 más 1 partido por n. ¿Qué tenemos ahora? Si nos fijamos, lo que aparece dentro del logaritmo elevado a n, esta parte de aquí y esto de aquí, ¿a qué tiende? Esto tiende al número e. Esta parte que tenemos aquí, como 1 más 1 por n tiende a 1, el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto esto tiende a 0. Pero el logaritmo de e es 1. Por lo tanto aquí nos queda que esto tiende a 1, esto tiende a 1. Tengo aquí un 0, un 2 por 1, pero aquí me queda todavía una n que tiende a infinito. Entonces, infinito por un número es infinito, más un número es infinito, más 0 es infinito, y 1 entre infinito, ¿qué nos queda? Nos queda justamente que el límite vale 0. ¿De acuerdo? Y ya tenemos el límite calculado utilizando el criterio de Stokes. ¿Vale? Venga, vale. Siguiente. Aquí, uno un poco más teórico, con la parte de topología de la recta. Me dan en la recta un subconjunto C que es un subconjunto cerrado. Y llamamos f sub r de C al conjunto frontera. ¿De acuerdo? Me piden que probemos que la frontera de C está contenida en el conjunto C. Entonces, vamos a recordar que eran los conjuntos cerrados, los puntos frontera, etc. Entonces, dado ese conjunto C, tenemos que, por un lado, un punto X pertenece a la clausura de C, que lo llamamos también adherencia de C, si y solo si se verifica que la intersección de un cierto conjunto U con el conjunto C es distinto del vacío para todo U en torno del punto X que hemos elegido. ¿De acuerdo? Y por otro lado, un punto X
pertenece a la frontera del conjunto C si y solo si se tiene que, cuando yo cojo un entorno del punto X, ese entorno U, intersección con el conjunto C, es distinto del vacío y el entorno U, intersección con el conjunto complementario de C, es también distinto del vacío para todo U en torno de X. ¿De acuerdo? Además, tenemos una caracterización de que un conjunto C sea cerrado. Y es que C es un conjunto cerrado si y solo si la clausura o adherencia coincide con el propio conjunto C. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos probar que la frontera está contenida en C, vamos a fijarnos en la definición de que un punto pertenezca a la frontera o pertenezca a la clausura. Porque aparecen, por un lado, que la intersección con el conjunto C tiene que ser distinto del vacío, pero aquí también aparece que la intersección con el conjunto C tiene que ser distinto del vacío. Tiene condiciones adicionales, porque también tiene que ser la intersección con el complementario distinto del vacío, ¿verdad? Pero, ¿eso qué significa? Que un conjunto va a ser subconjunto del otro. Es decir, en particular, de la propia definición de frontera y clausura, se deduce que la frontera del conjunto C es un subconjunto de la clausura, ¿de acuerdo? Ahora bien, como el conjunto C es cerrado, ¿qué ocurre? Que por ser C cerrado, tenemos que la clausura coincide con el conjunto C. Y en particular, hemos probado entonces que la frontera del conjunto C efectivamente es un subconjunto del conjunto C, que era lo que queríamos probar. ¿Se entiende? Vale, ¿puedes repetirlo? Sí, mira, lo que hemos dicho aquí es que ¿quién es la frontera? Las fronteras son los puntos. Para que un punto esté en la frontera, se tiene que cumplir que un cierto entornito del punto siempre corta al conjunto y al complementario del conjunto. Mientras que un punto está en la clausura o en la adherencia, depende de cómo lo queramos llamar, si todo entorno corta al conjunto C. Lo podemos pensar diciendo, es que si tú dibujases un cierto conjunto, ¿de acuerdo? Para que un punto X pertenezca a la clausura, si coges un entorno, tiene que cortar al conjunto C. Claro, es que este entorno sí corta, ¿verdad? Pero si coges este entorno chiquitito, este ya no corta, ¿verdad? Entonces ese punto no pertenecería a la clausura. Vamos a pensar entonces en un punto, por ejemplo, que parezca que está aquí en este borde, ¿no? Obviamente, siempre que busques cualquier cosa que lo rodee, ¿verdad? Va a cortar al conjunto C, por muy chiquitito que sea. ¿Vale? Obviamente, también va a cortar al complementario de C en este caso. Pero lo que nos interesa es estudiar si este punto es un punto frontera o un punto de clausura. ¿Por qué? La relación fácil que yo conozco es entre la frontera y la clausura. Porque obviamente, por las condiciones que le exijo, yo le exijo a un punto frontera que cumpla dos condiciones. Que haga esto y que haga esto otro. En particular, hace lo primero, es decir, la intersección con C es distinto del vacío. Por lo tanto, se verifica esta condición de aquí arriba, ¿verdad?
¿Y eso qué significa? Que es un punto de adherencia o de clausura. Entonces, si todo punto frontera verifica esta condición, es que todo punto frontera también es un punto de adherencia. Y por lo tanto, este conjunto está contenido en este otro conjunto, que es esta inclusión que tenemos aquí. Que esta inclusión es simplemente, esta de aquí, es una consecuencia de la definición de cada conjunto. Es decir, esto se tiene por definición. Y por otro lado tenemos una caracterización de que un conjunto sea cerrado. Y es que un conjunto cerrado, sí y solo si la clausura, el conjunto con la rayita arriba, coincide con el propio conjunto. Pero si la frontera está contenida en el C con la rayita y el C con la rayita es el conjunto C, es que la frontera está contenida en el conjunto C. Y ya lo tenemos listo. ¿Vale? Venga, siguiente ejercicio. Aquí me piden estudiar justificadamente el número de raíces reales de esta ecuación. Entonces, siempre que queremos estudiar el número de raíces reales de una cierta ecuación, primero, queremos tener la ecuación homogénea, es decir, la queremos tener igualada a cero. En este caso la tenemos igualada a cero, pues ya vamos a llamar f a la función que tenemos aquí. Es decir, llamamos f de x a la función x al cuadrado menos el coseno de x menos x por el seno de x. ¿Dónde es continua y derivable esta función? Como tengo polinomios, tengo funciones trigonométricas, es continua y derivable en todo R. Es decir, la cual es continua y derivable en su dominio, que en este caso el dominio de la función f es todo el conjunto de los reales. ¿Eso qué significa? Que el proceso que seguimos es vamos a calcular la derivada, vamos a estudiar dónde la derivada se hace cero y donde la derivada no se haga cero, habrá como mucho una solución por el teorema de Rolle. Entonces, calculamos primero su derivada. Es decir, calculamos f' de x, que nos va a quedar derivada de x cuadrado 2x, derivada de menos el coseno. Derivada del coseno es menos seno, o sea que me queda más el seno de x. Y aquí tengo un producto, derivada del x, 1 por seno de x, menos x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Se me cancela este seno con este menos seno y nos queda entonces un x que multiplica a 2 menos el coseno de x. Lo importante es que esto es siempre distinto de 0, porque el coseno en R está acotado entre menos 1 y 1. Luego, ¿qué obtenemos? Que f' de x es igual a 0 si y solo si la x es igual a 0. Y eso me permite a mí construir dos intervalos. Un intervalo que vamos a llamar intervalo i sub 1, que va a ser el intervalo desde menos infinito hasta el primer punto donde la derivada se hace 0, que es el punto 0, abierto. Y otro intervalo, i sub 2, que va a ser el conjunto desde la primera raíz, ya no hay más, hasta el más infinito. Entonces nosotros afirmamos que en cada uno de estos intervalos solo hay una raíz. Si es que hay alguna. ¿Por qué? Entonces, en cada... O sea, que hay una como máximo, ¿no? Exactamente. Es decir, en cada intervalo i sub 1, i sub 2, como mucho, hay una raíz real. ¿Por qué? Esta justificación es siempre la misma, que es aplicar reducción absurda, es decir, por reducción al absurdo, si hubiera
por ejemplo, 2 raíces. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que f de alfa sub 1 sería 0 y f de alfa sub 2 sería 0. Pero es que en particular obtendríamos entonces que f de alfa sub 1 es igual que f de alfa sub 2. Pero la f no es una función cualquiera, la f es continua y derivable. Como la f es continua y derivable, podemos aplicar el teorema de Rolle. Y Rolle nos dice que si tenemos una función continua y derivable donde coinciden en dos puntos, entonces tiene que haber un punto intermedio c que esté o bien entre alfa 1 y alfa 2 o entre el alfa 2 y el alfa 1, tal que la derivada en ese punto vale 0. Pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque la función solo tenía derivada 0 en el punto 0. Ni en el intervalo i sub 1 ni en el intervalo i sub 2 la derivada se anulaba. Por lo tanto, no es posible que haya otro punto más, c, donde la derivada se haga 0. Si llega a una contradicción es que lo que yo había supuesto era incorrecto. ¿Qué había supuesto? Que había dos raíces o más. Por lo tanto, luego, como mucho, hay una raíz real. Ahora, ¿cómo determinamos si hay una, dos, o sea, si hay 0 o una raíces en cada uno de esos intervalos? ¿De acuerdo? Pues vamos a estudiar en cada intervalo los extremos, el comportamiento que tienen los extremos. Es decir, ahora, para determinar si hay 0 o unas raíces, estudiamos los extremos. Tenemos entonces, por un lado, tenemos el intervalo i sub 1, que es el intervalo menos infinito 0. O sea que tendría que estudiar por un lado qué ocurre con el límite cuando la x tiende a menos infinito de mi función f de x. Que en este caso es el límite cuando la x tiende a menos infinito de x al cuadrado menos el coseno de x menos x por el seno de x. Aquí, aunque el límite del coseno y del seno no existen, la que tiene el mayor comportamiento es el x cuadrado. Por lo tanto, podría sacarlo factor común, todo esto iría a 0 y entonces me quedaría que el límite es a lo que tienda a x cuadrado, que me quedaría más infinito. Y lo importante es que es positivo. Por otro lado, si soy muy formal, tendría que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Realmente, como la f es continua, esto es lo mismo que f de 0. Que f de 0, ¿cuánto vale? 0 al cuadrado, 0 por seno de 0, y me queda el coseno de 0, que es menos 1. Lo importante es que es negativo. Como hay un cambio de signo y tengo una función continua, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Aquí, si aplicamos Bolzano, nos dice que si hay un cambio de signo y una función continua, entonces hay un punto en el que se hace 0. Es decir, existe un alfa que esté en el intervalo menos infinito 0, tal que f de alfa es igual a 0. Eso me lo dice Bolzano, que exista uno o más. Y además, nosotros ya hemos visto que si hay, como mucho es 1. Es decir, además, podemos garantizar que ese alfa es único. Del mismo modo, vamos a estudiar qué ocurriría en el intervalo i sub 2. Es decir, si cogemos el intervalo i sub 2, que sería el 0 más infinito, tendríamos ahora que estudiar el límite en el extremo cuando x tiende a 0 por la derecha de la f de x, pero hacemos el mismo razonamiento. Como la f es una función continua, esto es simplemente f de 0, que vale de nuevo menos 1, que es algo negativo.
Y del mismo modo, si estudiamos el límite cuando la x tiende a más infinito de la función f de x, volvemos a sacar el x cuadrado factor común y nos queda más infinito, que es positivo. Tenemos de nuevo un cambio de signo. ¿Eso qué significa? Que volvemos a aplicar Bolzano. Y como hay un cambio de signo y nuestra función es continua, que es lo importante para Bolzano, existe otro elemento, vamos a llamarlo beta, perteneciente ahora al intervalo 0 más infinito, tal que la función f en ese punto beta es 0. Que Bolzano me dice que podría haber más de 1, pero ya sabemos nosotros que además en el intervalo 0 más infinito como mucho puede haber 1, por lo tanto ese beta es único. Que no se me olvida que aquí me preguntaban calcular justificadamente el número de raíces reales de esta ecuación. Yo he visto que en el intervalo menos infinito 0 hay una solución. En el intervalo 0 más infinito hay una solución y ya no puede haber más soluciones. Por lo tanto, finalizamos diciendo que luego la ecuación anterior posee exactamente dos soluciones reales. Que nosotros hemos tenido más información, porque además sabemos que una de esas soluciones está entre menos infinito y 0 y la otra está entre 0 y más infinito. Bueno, no me están pidiendo que diga dónde están ni que trate de categorizarlas, simplemente cuántas hay. Pues hay exactamente dos. Genial, pero mi proceso, mi método es siempre el mismo. Cojo la función, veo que es continua y derivable, estudio su dominio por si hay algo que ya me pueda quitar. Cojo la derivada, veo dónde se hace 0, donde no se haga 0. Solo puede haber una solución. Demuestro que efectivamente es así, porque no vale decir, no, como ya lo he hecho en casa un montón de veces, en el examen no lo pongo. No, en el examen es donde tenemos que justificarlo correctamente, que efectivamente solo hay una solución, como mucho, en cada uno de esos intervalos, y luego estudio los extremos para ver si hay o no hay. ¿Que hay cambio de signo? Genial. ¿Que no hay cambio de signo? Pues no hay nada que hacer. ¿Vale? Venga. Cuarto ejercicio ahora. Me piden aquí, me dan una función y queremos calcular el polinomio de Taylor de grado menor o igual que 3 en el punto x igual a 0 de esta función. ¿Vale? Tenemos esencialmente dos formas de hacerlo. Forma número 1 sería hacerlo a pelo. Vamos a coger esta función y vamos a calcular hasta la derivada tercera. Entonces, comenzamos calculando las derivadas. Vamos a tener entonces, ¿quién sería f' de x? Tengo aquí un producto, derivada de e elevado a x por el logaritmo de 1 más x, más ahora viene el elevado a x sin deriva por la derivada de este logaritmo, que sería 1 dividido entre la función, que es 1 entre 1 más x. Vale. Vamos ahora con la derivada segunda. Nos queda de nuevo aquí, cuando derivamos elevado a x por el logaritmo de 1 más x, me va a quedar esto mismo. Es decir, si quiero puedo hacer una trampita, que es decir, todo esto lo puedo expresar como f de x, ¿verdad? Porque e elevado a x, logaritmo de 1 más x, la función f de x. Y a eso le sumo e elevado a x entre 1 más x. Por lo tanto, cuando derive esta expresión, ¿cuál va a ser la derivada de f de x? Pues va a ser la función f' de x. Y ahora derivamos este cociente, que es derivada de ese cociente va a ser derivada del elevado a x por la función de abajo sin derivar, que es 1 más x, menos el de arriba sin derivar, que es elevado a x, por la derivada del de abajo, que es 1, dividido entre el de abajo al cuadrado, que es 1 más x y todo eso al cuadrado. Si queremos simplificar algo, vemos que aquí tengo elevado a x por 1, le resto elevado a x, entonces se me cancela y me queda simplemente la función f' de x más
elevado a x por x, o sea que tengo x por e elevado a x, y todo eso dividido entre 1 más x, todo eso elevado al cuadrado. Y ya por último vamos a calcular la derivada tercera, f tercera de x, que sería, pues si f segunda es f', f tercera derivada de f' sería f segunda de x, y ahora derivo este cociente, que me va a quedar derivada del primero es un producto, o sea que sería e elevado a x más x por elevado a x, por el de abajo sin derivar, que sería 1 más x, todo eso al cuadrado, y resto el de arriba sin derivar, que sería x por elevado a x, y multiplico por la derivada del de abajo, que sería 2 veces 1 más x. Todo eso lo voy a dividir entre el 1 más x elevado a la cuarta. Ahora ya podemos evaluar lo que vale la derivada en cada punto. Tenemos entonces que si nos venimos aquí, ¿cuánto vale la derivada f' en el punto 0? Sustituyo y veo, bueno, realmente primero vamos a ver cuánto vale f en el punto 0, que sería e elevado a 0 por el logaritmo de 1 más 0. E elevado a 0 es 1, logaritmo de 1, el logaritmo de 1 vale 0. 0 por 1 nos queda simplemente 0. O sea que f' en 0 vale f de 0 más e elevado a 0 entre 1 más 0 es 1. Como f de 0 vale 0, f' de 0 vale 0 más 1, que es 1. Bien. Ahora nos vamos con f segunda de 0. Pues f segunda de 0 hemos visto que vale f' en 0 más 0 por lo que sea es 0. Como la f' en 0 vale 1, nos queda que la f segunda también vale 1. Y por último, ¿cuánto vale f tercera de 0? Pues f tercera de 0 vale lo que valga f segunda de 0, y le sumamos, ahora sustituimos, cuando la x vale 0, 0 por lo que sea, todo esto desaparece. Aquí tengo un 0 por elevado a x que desaparece. Aquí tengo 1 más 0 es 1, elevado a 0 es 1, 1 por 1, 1, entre 1, 1, pues me queda que aquí sumo también un 1. Como la f segunda de 0 vale 1, 1 más 1 nos queda justamente 2. Ya tengo los 4 valores que me interesan. Entonces, ya podemos calcular el polinomio pedido. ¿Qué nos queda entonces? Que ese polinomio p sub 3 de x, por definición, es lo que valga f en el punto 0, más lo que valga la derivada en el punto 0, dividido entre 1 factorial y multiplicado por x, más lo que valga f segunda en el punto 0, dividido entre 2 factorial y multiplicado por x cuadrado. Y por último, lo que valga f tercera en el 0, dividido entre 3 factorial y multiplicado por x al cubo. ¿Qué le hemos dicho? Es que f de 0 valía 0, f' de 0 valía 1, f segunda de 0 valía 1, y la derivada tercera en el 0 valía 2. Además sabemos que 1 factorial vale 1, que 2 factorial vale 2 por 1, que es 2, y que 3 factorial es 3 por 2 por 1, que sería 6. Por lo tanto, cuando sustituimos, ¿qué nos queda? 0 más 1 entre 1 por x más 1 entre 2 por x cuadrado más 2 entre 6 por x al cubo. O lo que es lo mismo, si lo simplificamos, 2 sextos sería x al cubo partido de 3. Aquí nos queda más x al cuadrado partido de 2 y más x simplemente. Y aquí tenemos nuestro polinomio de Taylor de grado menor o igual que 3.
¿Todo bien hasta ahí? Venga, vamos entonces ya con el último ejercicio. Aquí. Vamos a trabajar con series. Lo primero que hace es que me dan una serie de números reales y me preguntan qué es una reordenación de una serie. Entonces, en el apartado A, dada la serie sumatoria de A sub n, decimos que otra serie, vamos a llamarla sumatoria de B sub n, es una reordenación de la serie sumatorio de A sub n si existe una aplicación phi que vaya de los naturales en los naturales, importante que sea biyectiva, de modo que los términos B sub n son simplemente los términos A sub phi de n. Vaya, lo que hemos escrito con palabras formales y como concepto matemático es que estamos sumando en otro orden, que hemos cambiado. Que en vez de sumar A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4, a lo mejor dice, cojo el A17, luego sumo la 4, luego sumo la 3, pero como es biyectiva voy a sumar los mismos términos, solo que en distinto orden. Eso es una reordenación. Que estoy cambiando el orden de los elementos A sub n a la hora de sumarlo. ¿De acuerdo? Ahora, con ese concepto vamos a ver qué nos piden en el apartado B. Porque las reordenaciones son importantes porque tenemos distintos conceptos de convergencia. Sabemos que tenemos el concepto de convergencia a secas, el concepto de convergencia absoluta y el concepto de convergencia condicional. ¿De qué depende cada uno de esos conceptos? Recordemos que ¿qué significa que la serie sumatoria de A sub n converge? Eso es un concepto que es simplemente que este sumatorio de A sub n parece un poquito tonto, ¿no? Pero es convergente. Por otro lado, ¿qué significa que la serie, o más bien, si queremos ser muy precisos, digamos que la serie es convergente cuando se tiene que la serie A sub n justamente converge? Es decir, me da un valor esa suma. Por otro lado, ¿qué significa que la serie sumatoria de A sub n sea absolutamente convergente? Lo que significa es que la serie, pero con el valor absoluto, converge. Lo importante es que si la serie con el valor absoluto converge, entonces en particular también tenemos que la serie sin el valor absoluto converge. Este es un concepto más fuerte. Y por último tenemos el último concepto, que es que la serie sumatoria de A sub n sea condicionalmente convergente. Que lo que significa es que la suma con el valor absoluto diverge. Pero sin el valor absoluto converge. ¿De acuerdo? Es decir, convergente a seca es que solo estudio qué le pasa a la serie tal cual.
Pero si además también estudio el valor absoluto, puedo ponerle apellido a esa convergencia. Si con el valor absoluto converge, en lugar de decir que la serie es convergente, digo que la serie es absolutamente convergente. Pero si con el valor absoluto no converge, entonces digo que la serie es condicionalmente convergente. Y si no estudio el valor absoluto, pues simplemente la llamo convergente. ¿De acuerdo? Pero es importante porque el comportamiento de las reordenaciones cambia para las series que son absolutamente convergentes y para las series que son condicionalmente convergentes. Con las condicionalmente convergentes pasan cosas raras, como dice el teorema de Riemann, que es que puedes obtener una reordenación que valga lo que te dé la gana, mientras que con las absolutamente convergentes no. Entonces aquí hicimos, bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este apartado, porque aquí me están dando una serie que es absolutamente convergente y me piden estudiar otra serie distinta. El carácter de esta serie significa, esta serie es convergente, es absolutamente convergente o es condicionalmente convergente. Bueno, vamos a empezar estudiando qué pasa con la serie con el valor absoluto. Entonces, en el apartado B, comenzamos estudiando la convergencia de la serie con el valor absoluto, es decir, sumatorio de valor absoluto de a sub n partido 1 más a sub n. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Yo no sé cuánto vale a sub n y solo tengo información de la serie de a sub n. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es aplicar un criterio de comparación. Voy a comparar esta serie con la que a mí me han dado. Entonces, vamos a compararla con el sumatorio del valor absoluto de a sub n. ¿Por qué? Porque esta serie sabemos que es convergente en valor absoluto, porque la serie es absolutamente convergente. ¿Vale? Pues entonces vamos a estudiar el límite cuando la n tiende a infinito de la serie que yo quiero conocer, que es valor absoluto de a sub n entre 1 más el valor absoluto de a sub n, todo eso dividido entre el valor absoluto de a sub n. Es que resulta que aquí yo puedo simplificar cosas, ¿verdad? Este a sub n con este a sub n se me va, se me cancela y nos queda límite cuando la n tiende a infinito ¿de quién? De 1 entre 1 más a sub n, todo eso en valor absoluto, ¿verdad? Y decimos, vale, pero es que pasa una cosa. ¿Y la cosa que pasa qué es? ¿Qué puedo afirmar yo de a sub n? Resulta que, como la serie a sub n es absolutamente convergente que hemos visto aquí, como sumatorio de valor absoluto de a sub n converge, entonces el sumatorio de a sub n también converge sin el valor absoluto. ¿Y qué nos decía la condición natural de series? Que si una serie es convergente, su término general a sub n, ¿a qué tiene que converger forzosamente? Es decir, aquí por la condición natural, el término general de una serie, si la serie es convergente, tiene que tender a cero. Es decir, a sub n tiende a cero. Claro, pero es que si entonces a sub n tiende a cero, a sub n más 1 tiende a 1, el valor absoluto de 1 es 1 y 1 entre 1 vale 1, ¿verdad? Y lo importante es que esto es un número que no vale ni 0 ni más infinito. Eso significa que las dos series tienen el mismo carácter. Pero como justo la que he puesto abajo con el valor absoluto es convergente, entonces puedo garantizar también que nuestra serie, es decir, la serie sumatorio de valor absoluto de a sub n entre 1 más a sub n, converge.
Pero si la serie con el valor absoluto es convergente, ¿qué puedo decir yo de la serie sin el valor absoluto? Que es absolutamente convergente. Es decir, hemos obtenido entonces que la serie sumatorio de a su n partido 1 más a su n es absolutamente convergente. Y eso nos dice también que cualquier reordenación suya va a ser convergente al mismo valor de la serie original. Como consecuencia, toda reordenación suya será convergente al mismo valor que tenga la serie sumatorio de a su n entre 1 más a su n. ¿Se entiende? ¿Todo bien hasta ahora? Mm. Eso es todo lo que tenemos de este examen. Con esto tenemos un 10 en el examen ya.